Como todos los miércoles está con nosotros Alejandro Montiel, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Gilberto? Muy bien. Pues hablar una encuesta bien interesante, ¿sabes? Sobre qué significa ser hombre hoy en día. Realmente las dificultades que hoy tiene ser para expresar como a lo que esa nos enfrentamos. Masculinidad, digamos, tradicional. Claro. ¿no? Esas nuevas masculinidades, ¿no? Es un término que ahora Esas está nuevas muy en uso. masculinidades, que el tema es que en realidad, Gilberto, no está definido. Es decir, ¿cuáles son los modelos? Entonces, te digo, esta es una encuesta del Fondo de la Juventud y el Reina Sofía, que se aplicó en España para 15 a 29 años. Aquí están un poco los resultados. Entonces, eso sí parece que la mayoría de hombres y mujeres rechazan valores tradicionales representados por esta caja de la masculinidad. Es decir, estos valores, no sé, que el hombre no llora, que el hombre tiene que ser proveedor, que el hombre tiene que aguantar siempre, que el hombre tiene que ser fuerte. Bueno, en una encuesta de 15 a 29 años en España se rechaza esto. Ahora, también otro punto bien interesante. Los hombres todavía nos posicionamos mucho más cercanos a esta caja de la masculinidad. Cuando hablo de caja de la masculinidad me refiero a estos valores tradicionales de cómo se ha, digamos, practicado ser hombre durante muchos siglos, ¿no? Claro. Pero, digamos, son cambios interesantes. Ahora, es una encuesta larga, si quieren ahí se las puedo enviar a sus correos o a través de redes sociales, pero fíjate algo que me llamó mucho la atención. Resulta que en clase alta, en la clase más alta económicamente, los valores tradicionales son más reconocidos y en la clase, digamos, más baja socialmente. Es decir, tendrías como esas dos coincidencias que están más bien juntas, arriba y abajo. Eso es un dato bien interesante porque realmente muestra que hay mucho que interpretar todavía. Donde estaría el cambio fuerte es en clase media. En clase media es donde tú tendrías un cambio social un poquito más o mucho más interesante, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí vale la pena que hablar sobre todo con los jóvenes, porque es muy interesante hablar con ellos, porque si bien hay valores que sí aprecian mucho, por ejemplo, como la caballerosidad, hay valores que sí ya realmente no quieren mucho que ver con ellos, como la responsabilidad también, que tiene que ver con esa figura masculina de, por ejemplo, nunca faltar al trabajo, por decirte algo, ¿no? Es decir, sabes que estás muriéndote, pero tienes que aguantar, ¿no? Entonces, ahí es con que, mira, otro punto bien interesante, el plano bienestar emocional y psicológico. Mientras más te acercas a lo tradicional, más sufres, es lo que dice la encuesta. Es decir, sí, tiene sentido. Mientras más, digamos, tratas de conservar esos antiguos valores, mentalmente estarías afectado. Y de hecho hay porcentajes, ¿no? Están hablando de como del 70%, ¿no? Y también, por supuesto, una masculinidad hegemónica, tradicional, es decir, un macho, vamos a decir, antiguo, obviamente está mucho más cercano a la violencia hacia hombres y mujeres, claro. Pero está mucho más cercano, ¿no? Porque evidentemente se cuestiona menos qué es violencia y qué no es violencia y ejerce sus valores masculinos tradicionales de forma, pues, sin mucha preocupación, y eso lo lleva a engendrar más violencia con su pareja o con su entorno, ¿no? Y fíjate que a lo largo de toda esta historia, digo, yo puedo hablar de mi generación, de cómo fui educado, ¿no? A diferencia quizá de otros hogares en donde era la famosa educación del macho mexicano. Pero creo que vamos avanzando en un buen sentido. Desafortunadamente, la cantidad de casos de feminicidios que hay hoy en día, creo que es consecuencia también de esa variación del rol del hombre dentro de la misma sociedad. Y espero, o al menos tengo la esperanza, de que muy pronto eso vaya terminando al haber nuevas mentalidades ya más abiertas a esta igualdad. Por supuesto, ¿no? Como lo dices, tiene que ver, pero yo siempre recuerdo, ¿no? También hay un contexto económico. Claro. No es lo mismo una sociedad que está, digamos, sin tanta presión económica a una persona que está muy presionada económicamente y, por supuesto, como base, la mentalidad. Entonces,
Yo creo que el mensaje central es para los jóvenes, hay que conversar mucho con ellos, enfrentarse a que no van a compartir muchos valores que nosotros teníamos y bueno, realmente ahí están unos tweets, ¿no? Bien interesantes sobre esa encuesta sobre jóvenes y masculinidad, ¿no? Inclusive esta persona recomienda un test, es interesante, ojalá lo hagan, porque muestra algunas preguntas que te puedes hacer. Sí, son varias preguntas. Para decir qué tan adentro estás de esta caja, qué tan adentro estás en el borde, claro, o de plano ya estás afuera. Otra cosa también, Gilberto, estas encuestas siempre se contestan hacia afuera. Claro. Hacia adentro, la íntima intimidad a veces es un poco diferente. Ale, siempre interesante los temas que traes a esta mesa. Muchísimas gracias. Que tengas una buena semana. Igualmente a todos.